Bueno, damos gloria al Señor en esta noche, vamos a orar, vamos a interceder juntos. Padre, gracias te damos en esta noche por permitirnos estar juntos en tu presencia, adorándote, glorificándote. Gracias, oh Santo Dios, porque como dice el Salmo 65, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y en ese salmo, Señor, tú mismo dices o nos revelas a través de tu palabra, en el versículo 5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, y tú respondes, Señor, nuestras oraciones. Y hoy clamamos delante de ti, pidiéndote, oh Dios, por cada una de nuestras necesidades, pero sobre todo exaltándote en medio de nuestras necesidades y diciendo que tú eres nuestro mayor deseo y creyendo que tú eres nuestra mayor satisfacción y tesoro aquí en la tierra. Como dijo otro salmista, y está registrado en tu palabra, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada quiero yo en la tierra sino a ti, Señor. Aún mi carne y mi alma cantan alabanzas al Dios vivo. Y te amo, oh Santo Señor, y deseo servirte más, y deseo conocerte mejor, y deseo adorarte más. Por eso, nuestra primera oración y petición en esta noche es precisamente conocerte más y conocerte mejor, que nuestras vidas, oh Santo Dios, estén totalmente llenas de tu presencia, satisfechas en tu presencia, colmadas de tu presencia, gozosas en tu presencia, cobijadas bajo tu presencia, Señor. Pero también para quienes estamos acá presentes, mi Rey, tú conoces cada una de nuestras peticiones, y para quienes se conecten con nosotros virtualmente, también tú conoces cada una de sus necesidades, y te pedimos hoy, Señor, tú escuches el clamor de cada uno de tus hijos, y escuches, oh Santo Señor, sus necesidades, pero sobre todo escuches, oh Santo Dios, todo aquello que es conforme a tu voluntad para glorificarte en cada uno de nosotros, respondiéndonos en cada área, haciendo lo que es mejor para nosotros, lo que es conforme a tu voluntad, respondiéndonos en el tiempo oportuno, respondiéndonos con la respuesta adecuada y perfecta, respondiéndonos primera y principalmente a través de tu Espíritu Santo, con paz en nuestro corazón y con satisfacción en nuestra alma, sabiéndonos guardados, protegidos o sustentados por ti, entendiendo que no estamos solos, Señor, y que no están solos aquellos por los cuales intercedemos. Pedimos hoy, oh Santo Señor, una vez más, consuelo para las familias de aquellos que han perdido un familiar, como en el caso de la hermana Mercedes, esposa del hermano Héctor, misioneros en los Motilón Barí, en el norte de Santander. Y te pedimos especialmente, Señor, que los llenes en su familia, la familia de ella, de consuelo, porque han sido muy afectados por el COVID, y su primo, que estuvo tan afectado, falleció. Te pedimos, oh Santo Señor, también por todos aquellos que han fallecido y por sus familiares, para que los fortalezca, como los del tío de David, y como el hermano William, un varón que está en Barranquilla, que tuvo la oportunidad de ministrar y que fue parte de la iglesia que estábamos plantando en Cúcuta, que en este año perdió a su papá, a su tío y a su mamá en estos días también, y que hoy me estaba comentando que necesita aliento. Señor, trae aliento. Tu palabra dice, mi Rey, que tú eres el Dios de toda alma y de toda carne. Y tu palabra enseña, Señor, que nuestra vida es como la neblina. Y aunque sepamos eso, Señor, cuando nuestros familiares parten, sentimos dolor de todas formas, porque somos realmente afectivos y realmente nos aferramos, oh Santo Señor, a las vidas de los que queremos, y nos duele ver su partida, pero lo mejor y lo más importante aún es que partan en tu presencia, Señor, y que puedan ellos estar contigo eternamente, y nosotros podamos estar satisfechos porque están contigo al final, y al fin y al cabo estén mejor que con nosotros. Pero aún sin embargo consuela los corazones, Señor, porque sabemos que no es fácil. Trae sanidad sobre aquellos que están enfermos aún. Especialmente oramos de nuevo por el hermano Carlos, como lo hicimos el domingo, y estuve hablando con él, tuvo cita médica, tiene con varios especialistas cita, por los dolores que ha tenido a nivel muscular, bajo su cintura, hasta su pierna. Te pedimos los sanes, te pedimos sanes completamente la familia de Marcos, que aún está con síntomas respiratorios, pero suaves, leves, a nivel superior.
que lo termine de sanar a él y a toda su familia, a los familiares de su yerno también y a todos ellos, oh mi Rey, completamente. Que a todos los que han tenido esta infección que está hoy en día declarada como pandemia o cualquier otra, cualquier enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, como me decía William, ya mi mamá no falleció de eso, falleció de otra cosa. De todas formas tú traigas consuelo, Señor, y traigas sanidad a los enfermos y consuelo a los que han perdido familiares. Trae, oh Santo Señor, el consuelo eterno, el gozo de saber que tú estás cubriéndonos. Mi Rey, que tú eres nuestro refugio, mi Señor, que tú eres nuestro aliento. Por eso cantamos en esta noche recordando que tú eres refugio para nuestras vidas en medio de la tormenta, Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Gracias, Señor, porque tú eres el Salvador de nuestras almas, el refugio de nuestras tormentas, el aliento en medio de nuestras dificultades. Tú nos escuchas, Señor, tú oyes nuestra oración, mi Rey. A ti clamará toda carne. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro refugio en medio de cada dificultad y de cada prueba. Señor, sé tú el refugio de aquellos que claman a ti, de aquellos que te buscan de día y de noche, como dices en tu palabra. No tardarás tú en responder a aquellos que claman de día y de noche. Si un juez injusto puede responder a una viuda conforme enseña la parábola,
tú que eres justo y perfecto, no responderás a tus hijos que claman a ti de día y de noche. Entendiendo, Señor, que nos has amado y que nos amas, y que por eso nos respondes, porque nos has amado en Cristo. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Gracias, Señor, por amarnos de tal manera, mi Rey, que podemos bendecirte y decir: de tal manera me amó, que su vida no escatimó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Le seguiré. Le seguiré. Te seguimos, Señor, y continuamos siguiéndote, mi Rey, porque tú eres bueno en preservarnos por tu gracia y tu misericordia. Santo Señor, sabemos que la perseverancia nuestra depende de la preservación de tu gracia en nuestros corazones. Y es por tu amor, oh Santo Señor, que nos has salvado, que nos sostienes,
que nos conduces, que nos guías y que nos llevas hasta la eternidad. Gracias por mis hermanos que están acá en esta noche conmigo. Gracias por aquellos que están en línea o que puedan estar luego. Gracias, Señor, por hacernos parte de la gran asamblea, de la gloriosa y maravillosa y grande población o el gran pueblo, mi Rey, que son todos los hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Gracias porque tendremos un día, Señor, donde nos encontraremos todos al final de las eras, al final en la eternidad, cuando ya regrese el Señor Jesucristo y todo sea restaurado, y te alabaremos y te adoraremos y cantaremos al Cordero que vive por los siglos de los siglos, y viviremos, y ya no habrá más lágrimas, ni más tristeza, ni más necesidad. Y nuestras intercesiones ya no serán intercesiones por problemas o dificultades, sino que serán más bien cambiadas por alabanzas de gozo, de alegría, de exaltación a tu nombre, acciones de gracias eternas, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches de nuevo. Hermanos, vamos hoy a compartir la palabra en Apocalipsis. Vamos en una serie en Apocalipsis en nuestros devocionales allí por Zoom. Y precisamente hoy tocamos el capítulo 8. Entonces quisiera que por favor fuéramos allí. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Y voy a leer de la versión Reina Valera. Bueno, como se dieron cuenta, el domingo leí sin lentes. No porque ya no necesite lentes, sino porque me regalaron de Día del Padre una Biblia con letra súper gigante. Entonces eso me evita los lentes mucho. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 5. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Qué cuadro, ¿no? Apocalipsis 8 del 3 al 5. Apocalipsis 8 del 3 al 5. Bueno, hay que hacer una salvedad que venimos haciendo en nuestros devocionales en Zoom, y por eso quería tocarlo hoy, porque tenemos rato de no tocar Apocalipsis, y es un libro muy hermoso para edificarnos, consolarnos y fortalecernos. Algo que estoy haciendo en el devocional es algo que no hice correctamente en alguna serie que tenemos por ahí grabada de los miércoles de Apocalipsis. ¿Qué no hicimos o qué no hice correctamente? Traté de enseñar en cada porción de Apocalipsis con las diferentes posturas interpretativas, y eso fue un sancocho. Fue una dificultad porque se enreda uno tratando de decir, unos interpretan esto, otros interpretan esto, otros interpretan esto, y al final todo el mundo dice, pero bueno, ¿y al fin qué? Entonces, haciendo la salvedad ahora de que hay varias posturas interpretativas, no vamos a optar por decir todas las posturas o las formas de interpretar Apocalipsis, pero sí voy a decir, como lo venimos haciendo en las mañanas, en los devocionales, cuál es la que estamos adoptando para interpretar el Apocalipsis. Es la que, según mi experiencia en el Señor, según el pasar de los años, no según todos los que puedan conformar nuestra iglesia o todas las iglesias, pero sí, porque en esto podemos diferir, no hay problema, pero sí la que he visto después de analizarlas todas me parece la más centrada en el Evangelio, más coherente con la misma palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, y más edificante y más sana para nuestras vidas como creyentes en Cristo. ¿Cuál es? La postura idealista, que ve predominantemente todo el Apocalipsis como un libro simbólico. Ese es
Experiencia en el Señor, creo que es más sano interpretar Apocalipsis predominantemente simbólico o con cosas que no son reales, pero que presentan o representan otras cosas que sí lo son. Y el Génesis más como histórico, con cosas que sí son reales, aunque tenga algún lenguaje simbólico en algún momento, ¿sí? Porque lo que dice el Génesis no son mitos y lo que dice el Apocalipsis no son todas realidades. Para la muestra un botón. Hoy estamos hablando sobre el incienso y la oración. ¿Qué tanto incienso se mueve en el cielo? Porque esto es desde el capítulo 4, cuando se le dice al apóstol Juan, sube acá, empieza él en visiones, es muy importante, en visiones empieza a ver todo lo que sucede en la tierra desde la perspectiva del cielo. ¿Cuánto no diéramos por ver cómo ve Dios desde el cielo, cierto? Qué bonito es cuando uno va en un avión y las cosas se ven pequeñitas, ¿no? Qué bonito es cuando nosotros nos montamos, y estamos hablando de oración en el día de hoy, a través de la oración al trono, o nos remontamos o somos remontados al trono de Dios y vemos las cosas como Dios las ve desde arriba, como cuando uno está en un avión, que ve todo pequeñito. Los problemas se ven más pequeños, las cosas se ven menos difíciles, todo se ve más claro, porque no es lo mismo estar usted metido en medio de un bosque, donde va vueltas a un lado y vueltas al otro y no encuentra sino árboles, a estar arriba del bosque, donde se da cuenta dónde está puesto cada árbol y dice, ay, me hubiera metido por toda esta ruta, y yo dando vueltas y o chocándome con todos. Esto que hace el Señor con Juan en Apocalipsis lo hace de forma estática, le llaman algunos, como un éxtasis, lo sube. Los primeros 3 capítulos, la mayoría dicen no son tan simbólicos, sí hay mucho simbolismo, porque los primeros 3 capítulos, aunque habla de iglesias aquí en la tierra, y es hasta el 4 que le dice que suba, de todas formas le dice expresiones simbólicas, les dice que les va a dar, por ejemplo, en las iglesias al que permanezca fiel, que les va a dar del árbol del conocimiento del bien y el mal, del árbol de la vida, perdón, o que les va a dar una piedrecita blanca, o que les va a mantener el nombre en el libro de la vida, cosas que simbolizan determinados aspectos de la obra de Dios en nuestra vida, como la salvación, como la perseverancia eterna delante de Dios y que nunca nos rechace, cosas por el estilo. Por ejemplo, el Señor se presenta en medio de 7 candeleros, y en los primeros 3 capítulos, los candeleros, dice al final del capítulo 1, son las iglesias, y las iglesias no andaban con luces o con encendidas, con candela, simbolizaban esos candeleros las iglesias en las cuales andaba Cristo. Entonces es muy simbólico, y en esta forma de ver el Apocalipsis, se trata de ver con visiones simbólicas, como pasó en Daniel capítulo 2 y capítulo 7, donde en el capítulo 2 y el capítulo 7 se muestran todos los 4 imperios grandes que se desarrollarían, el imperio primero babilonio, luego el imperio medo-persa, luego el imperio griego y luego el imperio romano. Y si usted mira en el capítulo 2 y en el capítulo 7 son los mismos imperios, solo que en uno se presenta como partes de una estatua en el sueño de Nabucodonosor, y en otro se presentan las visiones de Daniel como diferentes bestias. Entonces son paralelismos, y usted mira que el 2 es paralelo al 7, y si usted mira más todavía se da cuenta que otros capítulos también son paralelos, pero narraciones históricas. Entonces aquí hay paralelos. ¿Y cuáles son los paralelos? Algunos dicen que el número 7 es especial en el Apocalipsis, entonces hay 7 visiones. La primera es Jesús y las 7 iglesias, primeros 3 capítulos, y estamos ahora, después viene del capítulo 4 al capítulo 8, los 7 sellos, ¿sí? Los 7 sellos. Y luego se desatan, al capítulo 7, y en el capítulo 8 hasta el capítulo 11, las 7 trompetas. Y así van en series, algunos no son de 7, pero son 7 visiones en general, y se dice en este tipo de interpretación que cada visión representa desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese. Y porque prácticamente en cada visión hay un final del mundo y una venida de Cristo a juzgar. Y se dice que es progresivo porque en la medida que vamos avanzando en Apocalipsis se pone más intensa la cosa. Por ejemplo, aquí que en este capítulo con el 7º sello se desatan las 7 trompetas, en este capítulo se habla en cada una de las trompetas de que una tercera parte, versículo 7, de los árboles se quemó. Más adelante el versículo 8 dice con otra trompeta, la segunda dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y así habla de la tercera parte, que ya es bastante. Mientras que en los sellos, hablaba en uno de los sellos, que es, los primeros sellos son representados con jinetes que salen, habla de que fue,
Vamos a ver. Sí veo, pero no veo tan bien. Cuarta, versículo 8, 6-8. Miré aquí un caballo amarillo que simboliza el hambre, la muerte, perdón, la muerte, y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía, que es la sepultura. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Cuarta parte es menos que tercera parte, porque la cuarta parte serían 25 de cada 100, o 1 de cada 4, un 25%, mientras que ya estos en los sellos, cuando se abren las trompetas, ya es más, son la tercera parte, que serían 3 de cada 10, significarían 30%, ¿cierto? 3.3, 33%, 33.33. Entonces mucho más, se va incrementando en la medida que van pasando las visiones, el conflicto y el problema. Pero en medio de todo eso, que es lo que nos compete hoy, tenía que dar el contexto porque era muy importante, se nos muestra qué pasa con la oración. Mire por favor el capítulo 5 conmigo, versículo 8, para que se dé cuenta que no solamente es en esta visión. Ya se nos ha dicho algo sobre la oración. En la visión de la adoración celestial, antes de abrir los sellos del libro o del rollo que tenía en sus manos el Señor en su trono, que solamente lo puede abrir Cristo porque Él fue el que murió por nuestros pecados y controla la historia. En el capítulo 5 se dice, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, que seguramente son querubines, de acuerdo al simbolismo de Ezequiel, y los 24 ancianos, que seguramente son simbolismos de la representación de la adoración de los creyentes de todos los tiempos en el cielo, se postraron delante del Cordero. El Cordero es Cristo, una forma simbólica de hablar que Él murió por nosotros. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son Entonces ya se nos está diciendo en la visión anterior que el incienso representa las oraciones de los santos. De hecho es un simbolismo tomado del Antiguo Testamento. Por favor vaya conmigo al Salmo 141. 24 seres, 4 seres vivientes. Sí, los 24 seres vivientes, los querubines o seres angelicales más cercanos al trono de Dios. Algunos encuentran representación en los 4 evangelistas y todo lo demás, pero eso es muy parecido a las visiones de Ezequiel y hay que mirar las visiones del Antiguo Testamento que ellos toman como representación para traerlas al Nuevo Testamento. Son querubines. Y el Salmo 141, que es muy, muy claro también en su simbología, en el versículo 2 nos dice también algo sobre esta simbología y dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Cuando decimos incienso, ¿qué le viene a la mente a usted? A mí me viene a la mente cuando mi mamá colocaba incienso para echar los zancudos. Algo que da aroma, ¿cierto? Y de hecho la palabra también significa perfume. Lo que sube es el humo, pero es un humo, aromático, que da un aroma. Y el aroma no le gustaba en ese tiempo cuando estaba pequeñito, el que botaba mi mamá los zancudos, entonces los zancudos se iban para que se fueran. De aquí a veces nos aromatizan, pero lastimosamente espero que no se asusten los que estén por internet, que nos vean, nos aromatizan a veces con marihuana, y así nos espantan los zancudos, porque por cualquiera de las dos partes, por la Quebrada Seca o por la 30, nos aromatizan. Y ahorita pasó una de las manifestaciones, le dieron ahí a la puerta un golpe, bueno, no, gracias a Dios no fue mayor cosa, pero al rato estaba yo ya medio mareado con el no incienso, sino con la hierba aromática que estaban consumiendo, porque y ya las conocemos porque por acá pasan, ¿sabe? Cuando hay ciudades, las partes céntricas de las ciudades hay mucha persona que consume sustancias alucinógenas lastimosamente, pues ya uno conoce, ¿no? Pero eso sí, pasaron inundando. El asunto es que no es para enajenar la mente que se botaba el incienso, era para una representación, como lo vemos en el Salmo 141, de la adoración que se elevaba hacia Dios. Sube y tiene que ser de olor agradable, de olor grato. Entonces el que fuera de olor delicioso el incienso simbolizaba que estaba siendo agradado o agradándole a Dios y que estaba siendo recibido por Él con agrado, esa adoración, esa exaltación.
El tabernáculo de Moisés fue hecho bajo la dirección de Dios, no solamente con un altar de sacrificio al inicio, que es muy importante porque esos elementos aparecen simbólicamente en Apocalipsis para sacrificar los animales para poder perdonar pecados y apuntando al perdón de pecados a través del sacrificio de Cristo, sino que también tenía más allá un altar, un lavatorio de las manos, una fuente de bronce que se le llama, que era fuente para ellos porque era de bronce y era como un espejo, porque también se aparece aquí en la Biblia, en el Apocalipsis, para que lo tengan en cuenta, el recordatorio del mar de cristal, porque se veía cristalino y parecía como muy tranquilo, pero ahí se lavaban las manos después del sacrificio, para entrar purificados. Y luego cuando entraban al lugar santo, encontraban los panes de la proposición, que simbolizaban una ofrenda especial con las 12 tribus de Israel, un pan por cada tribu, delante del Señor, simbolizadas allí con los panes. Encontraban al otro lado el candelero con los 7 brazos, que simboliza la presencia misma del Señor a través de su Espíritu Santo. Aquí habla el Apocalipsis, por ejemplo, de los 7 Espíritus de Dios, o la obra plena del Señor, que no es que sean 7 espíritus, es un solo Espíritu Santo, pero que obra plenamente. Y antes de llegar al lugar santísimo, en la puerta había un altar del incienso, que era donde se ofrecía incienso en olor grato. Entonces el hombre iba perfumando en su entrada al Señor, para al final entrar una vez al año el sumo sacerdote. Eso se replicó en el templo, y esos simbolismos del Antiguo Testamento tiene uno que saberlos más o menos bien. Recomiendo que lean muy bien Hebreos para recordarlos. Obviamente si se pueden leer Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, sobre todo Éxodo, lo van a entender mejor, para entender de dónde sacan las figuras simbólicas acá el Apocalipsis. Es Juan, es el final del siglo I, es un creyente, es un apóstol, predica a Cristo, no predica el judaísmo, pero sí predica basado en el Antiguo Testamento, que es palabra de Dios. Entonces tiene que tomar de allí los elementos. La palabra es una. Entonces a nosotros nos puede parecer incienso algo raro, algo de adorno, pero para ellos era algo que representaba cómo subía la adoración que se les daba al Señor, agradándolo a Él para poder entrar en relación con Él. Entonces simbolizaba la oración, al fin y al cabo. ¿Y qué no? Como la comunión con Dios. Ahora, esa comunión en oración, ¿a qué apuntan estos 3 versículos? Quiero ver 3 cosas, sacando de acá el simbolismo y aplicándolo en nuestra vida de oración. La primera, a cómo oramos. El versículo 3 del capítulo 8 de Apocalipsis nos dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Recuerden que es un altar que simboliza algo, y aquí al parecer es el altar del incienso, con un incensario de oro. Y mire que ya ni siquiera era de bronce las cosas, sino de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo. Aquí no dice que el incienso eran las oraciones, sino que lo añadía a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Cómo oramos? A ver, aquí hay una cuestión muy importante. Usted ve a los santos, que son los creyentes, a través de sus oraciones, unidos a través del incienso con los ángeles, que son los seres que sirven a Dios en su trono celestial. Ve una conexión entre la tierra y el cielo. Y cómo oramos determina si nosotros entendemos que cielo y tierra están unidas por Dios a través de nuestras oraciones. ¿A qué me refiero yo? ¿Cómo nos enseñó el Señor Jesucristo a orar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Nosotros a veces en las oraciones no entendemos que estamos subiendo al trono para que el reino baje a la tierra, y que hay una conexión hermosa que no podemos detallar. Hay mucho de misterio en esto, entre la obra de los siervos de Dios angelicales y la obra de los siervos de Dios terrenales, que somos los creyentes, y que nuestras oraciones se conectan con la obra de servicio de los ángeles desde el cielo. Aquí está representada de forma simbólica con el incienso, que no creo que un ángel esté cargando incienso para arriba y para abajo, es una semejanza del Antiguo Testamento. Algunos plantean que así como hay cosas acá físicas, en el cielo hay cosas espirituales, y que hay todo un tabernáculo y toda una cantidad de cosas así como incensarios y todo lo demás en el cielo. Eso es cuestionable, porque en algunos momentos esas figuras cambian de forma, de materiales o de mecanismos como se utilizan. Son representaciones terrenales de lo que sucede en el cielo. Lo cierto es que hay un encuentro entre lo celestial y lo terrenal a través de la oración.
Nos encontramos los seres humanos con los ángeles, ¿en qué? En que estamos haciendo la voluntad del Señor. Cuando usted ora y cuando yo oro, más bien, cuando oramos va a cambiar la forma de cómo oramos, que es el primer punto, si entendemos que Dios está usando nuestras oraciones así como usa a los ángeles para su servicio. Es decir, uy, eso está buenísimo. ¿Cómo así que Dios usa mis oraciones? Pues yo no sé orar mucho, no importa. Aquí no se trata de oraciones perfectas, aquí se trata de oraciones santificadas. Y el asunto es el siguiente en el cómo. Vamos a dejar de orar menos y vamos a orar más en la medida que entendamos que no se trata de la perfección de la oración, sino del fondo de la oración. Si oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, si estamos queriendo que el reino se establezca, que el cielo venga a la tierra, y entonces estamos uniéndonos a lo mismo que hacen los ángeles. ¿Qué es lo que hacen los ángeles en el cielo? Obedecen en todo al Señor, todo lo que les mande hacer. Y aquí se le mandó a que le agregara incienso. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Y algunos comentaristas dicen que eso simboliza el hecho de que se le dio, no porque él lo pudiera sacar, sino porque se le daba de parte del Señor, que es el Señor Jesucristo, que es el centro de todo. Los sellos fueron abiertos por Cristo. En los cantos son cantos para el Cordero que fue inmolado, y al final el que vence es el Cordero que vence a Satanás, al dragón y al anticristo y todo lo demás, y a las bestias y al falso profeta y todo el asunto. O sea, el centro de atracción, aquí el protagonista de la película es Jesucristo, desde que él vino hasta que él regrese. Entonces dicen, él es el que le da el incienso, o sea, en este simbolismo, él es el que les dice, conéctese, él es el que le da la orden y él es el que los mueve. Los ángeles aparecen por todo Apocalipsis y de una forma misteriosa para nosotros, en el sentido de que no entendemos los detalles en cada circunstancia de la vida y en cada época de la historia. Dios usa a los ángeles para traer su ministración aquí a la tierra, pero no se nos manda a orarle a los ángeles. Hay que hacer la salvedad, ¿no? Porque alguien dirá, uy, qué bueno, yo oro y se conecta con los ángeles, voy a hablar con los ángeles para que me hagan un favor. No. Podemos ir a Apocalipsis capítulo 19 para aclarar el asunto, versículo 10. Son tan espectaculares los ángeles en naturaleza y tan superiores a nosotros en cuanto a su forma de actuar, no en cuanto al hecho de que somos siervos de Dios, que uno se impacta como se impactó Juan. Apocalipsis 19, en el versículo 10, mire lo que pasó. Dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle, para adorar al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, trabajamos en el mismo equipo y tenemos el mismo rango, es lo que quiere decir eso. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, de los cristianos verdaderos. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, hay varias formas de interpretar esta frase que es bastante bonita, esta frase final, y es que la profecía da testimonio de Cristo y que Cristo mismo está a través de los profetas que escribieron la Biblia hablando en todos los tiempos. Y por eso muchos dicen que Cristo no solamente ejerció su oficio de profeta cuando vino hace 2000 años, sino que desde antes, cuando inspiraba a través del Espíritu Santo a todos los autores de la Biblia a darnos la revelación de quién es Dios y de cómo Dios quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. Pero aquí lo importante es que el mismo ángel dice pilas. Usted me puede ver muy grande, me puede ver muy hermoso, aquí no pinta con... Hay diferentes formas de pintar a los ángeles. Acabamos de hablar de los 4 seres vivientes en Apocalipsis 5, y se pintan de diferentes formas y se retratan de diferentes maneras. Por ejemplo, lo de las alas seguramente tiene que ver con el hecho de que estaban en el aire, en el cielo, y no necesariamente porque tengan alas. A veces aparecen los querubines con 6 alas, como en el caso de Isaías capítulo 6. A veces aparecen con ruedas y con cosas por el estilo, o alrededor de las ruedas del trono de Dios y con diferentes caras, con 4 caras distintas o con una cara cada uno, como en Ezequiel aparecen un poco diferentes los mismos querubines de Apocalipsis 5. El asunto no es que queremos saber los detalles, el asunto es que esos son representaciones para nosotros entender en qué consisten ellos y cuál es su trabajo. Y el primero y principal es adorar a Dios y servirle desde la más cercana presencia de Él en la ejecución de todos sus planes en todo el universo. Entonces nosotros somos lo mismo, porque nosotros también servimos a Dios ejecutando los planes del Señor en la tierra. Y cuando oramos, si oramos en el nombre del Señor para que su reino venga, estamos haciendo lo mismo. Entonces puedo orar muy imperfectamente, pero si al final
y no solamente como frase final digo que se haga la voluntad del Señor, sino que toda mi oración tiene como real convicción: Señor, yo te estoy pidiendo sanidad para esta persona, te estoy pidiendo conversión para esta otra persona, te estoy pidiendo cosas que van conforme a tu palabra, que en general son tu voluntad, pero al final en específico cuándo, cómo y de qué manera, y si se realiza, te lo dejo a ti, es tu voluntad. Estoy conectado con el Señor, así mi oración no sea perfecta, y estoy conectado con los ángeles, y eso me da un cómo muy importante. La forma como yo oro es en sumisión a la voluntad de Dios. Eso es muy importante, pero muy bonito, estoy conectado con los ángeles cuando estoy orando. No porque me hable con ellos, ¿cierto? Sino porque estamos en el mismo equipo. Sí. Claro, claro, mi hermana, y eso es muy importante, porque también esa es dos cosas. Una, cuando estamos orando, estamos haciendo la voluntad de Dios, primero, si estamos orando conforme a la voluntad del Señor y diciendo: Señor, que al fin se haga tu voluntad, pero al mismo tiempo nos estamos comprometiendo a hacer la voluntad de Dios, porque no es posible que yo ore: Señor, que sea conforme a tu voluntad, luego me pare a hacer lo que a mí se me antoja y que es fuera de los parámetros bíblicos. Me estoy comprometiendo a hacer lo mismo que hacen los ángeles. Recuerden que los ángeles ya no se revelan. Apocalipsis 12, que es otra visión muy hermosa, del 12 al 14, la de la mujer, el dragón y todo lo demás, muestra que algunos interpretan eso, la persecución de Satanás desde que la humanidad vino, pero sobre todo en contra del pueblo del que vendría Cristo, que es el pueblo de Israel, y luego en contra de Cristo, y luego en contra de los descendientes de Cristo allí, que somos los creyentes, los que creemos en Cristo Jesús como Salvador, y muestra cómo se arrastró la tercera parte de las estrellas. Dicen que en su rebelión esto simbolizaría que son el doble o son muchos más. Cuando las estrellas simbolizan a los seres angelicales con el Señor, que los que se rebelaron con Satanás contra el Señor. Y esto ya no se puede revelar más. Entonces yo estaría dentro del grupo y me uno al grupo que no solamente oro para que se haga la voluntad del Señor, estoy ya uniéndome con los ángeles, sino también hago la voluntad del Señor y busco hacer la voluntad del Señor como los que están ahora con Él. No la hago perfectamente como los ángeles que no cayeron en perfección, de su perfección, como los que todavía le sirven al Señor, pero sí la hago intencionalmente, sinceramente, aunque me equivoque algunas veces, pido perdón y soy restaurado y continúo. Esa es la característica del creyente. Por eso una vida de oración es una vida que alimenta la devoción y la vida piadosa. Si yo no oro, y yo no oro para que Dios haga su voluntad, no conecto la tierra con el cielo, no me sé conectado de esa forma, pues tampoco conecto el cielo con la tierra y dejo que Dios me guíe en todos mis pasos en cada día, en cada área de mi vida. No es posible que si una persona vive haciendo la voluntad del Señor sin una vida de oración, podríamos decir que puede ser una persona legalista, que solamente está haciendo de labios para afuera la práctica externa, pero sin una relación continua con el Señor. Eso es una persona que incluso, como no lo hace perfectamente tampoco, se puede estar autoengañando pensando que todo lo hizo bien, porque mayormente hace cosas que no son pecado, pero lo está haciendo en sus fuerzas, no en las fuerzas del Señor. ¿Sí? No es lo mismo en una vida de oración hacer la voluntad de Dios que hacer cosas que Dios manda en su palabra sin tener una relación con el Señor. No es lo mismo, no es lo mismo. De, uh-huh. Claro, entonces eso une la motivación con la acción, porque entonces tengo que estar motivado en mi relación con Dios. Eso nos lleva al segundo punto, no solamente el modo de la oración, que es un modo en que sentimos que estamos conectándonos con el reino de los cielos, el cielo con la tierra, que nos conectamos con los ángeles, porque queremos orar conforme a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios,
sino un objetivo, el objetivo de la oración, verso 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El objetivo es que llegue al cielo. El objetivo de la oración no es que se quede aquí en la tierra. Y eso puede sonar raro porque eso es obvio, pero quiero resaltarlo porque a veces el objetivo es otro, y hablamos ya de la motivación. A veces el objetivo se pone en el hecho de yo satisfacer simplemente el deseo de hablar o de decir algo, o por ejemplo cuando son oraciones públicas ya no es un objetivo vertical de que el humo suba, como sube el incienso, de que mi oración suba y llegue al trono de Dios, sino que me la escuchen, o solo yo escucharme a mí mismo y repetir, que es lo que Cristo critica antes de enseñar el Padre Nuestro cuando dice, cuando oren, no oren con vanas repeticiones como los gentiles. Uno interpretaría que es como cuando muchos oran, o más bien rezan repitiendo sin sentido, por ejemplo, el mismo Padre Nuestro. Pero entonces también, como ahora muchas culturas paganas repiten oraciones, como los hindúes que repiten mantras o sílabas específicas para entrar en concentración o en conexión con una deidad pagana o con una realidad espiritual o con una introversión, una introspección espiritual en sí mismos. Eso no tiene sentido, porque el objetivo es que llegue al trono de Dios. Dice allí, que subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Que suba ante alguien para que Él me responda. Tenemos que tener esa convicción. Y eso obviamente nos va a liberar también a nosotros de esas prevenciones. Por ejemplo, para presidir la oración en público. Yo sé que la gente tiene que entender lo que estoy orando para que se conecte conmigo. Yo sé que las personas tienen que, en lo mínimo, entender lo que yo estoy diciendo y ojalá decirles el tema de lo que vamos a orar para que puedan orar conmigo. Pero en últimas estoy orándoles al Señor. Y los demás se van a conectar conmigo horizontalmente en la medida que yo apunte mi oración a los demás. Pero si yo estoy pensando en qué estará pensando el hermano, qué estará pensando la hermana todo el tiempo, y estoy pensando horizontalmente, entonces pierdo el objetivo y todos nos perdemos, porque la oración no va para arriba, se queda entre nosotros como una entretención. Recuerde que eso fue lo que le criticó Cristo al fariseo en la parábola donde dice que oraba consigo mismo, porque decía, yo Señor soy muy bueno, yo diezmo todo lo que tengo, yo ayuno 2 veces a la semana, yo hago esto, yo hago aquello. Oraba consigo mismo. Y a veces hay oraciones autosatisfactorias donde usted se postra, incluso solo. Este fariseo lo hacía delante de todo el mundo para que lo vieran, y criticó hasta al publicano en la parábola de Cristo que estaba al lado, y dijo, yo no soy como este publicano. Pero a veces nosotros nos damos palmaditas en la espalda cuando oramos, estamos solos con Dios. Si queremos que suba, tenemos que decirle, Señor, yo gracias te doy por esto y esto que me has dado la oportunidad de hacer, pero es el momento de decirte ahora que estamos solos, que yo me equivoqué en esto y pequé de esta manera. Esa oración sube, y alguien dirá, ay, pero si pecó no sube. No, sube, porque si confía en que Cristo le perdonó sus pecados a través de su sacrificio, sube porque es un corazón arrepentido. ¿Qué dijo David en el Salmo 51? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sube, el objetivo es que suba ante Dios, no es simplemente repetir como loro. Ese es el objetivo, que llegue allá, que llegue. No que yo me dé palmaditas en la espalda o que me motive. Y ese es el gran peligro de los tipos, entre comillas, de oraciones modernas en la mayoría de iglesias cristianas hoy en día, que se enfocan en arremeter contra el diablo, contra un demonio verbalmente, según sus perspectivas, o proclamar o decretar cosas según cree que se puede hacer ellos, y no llegan al trono de Dios porque no le están hablando a Dios, o le están hablando al diablo, o le están hablando a las circunstancias, pero a Dios no le está llegando nada. ¿Para dónde están tirando? ¿Para arriba o para los lados? Para los lados. No es oración. Pierde el objetivo, pierde el rumbo. Creen que están tratando de conectar lo que dice el reino de los cielos con la tierra, según lo primero, y creen que están haciendo eso conforme a la voluntad de Dios, pero no la dirigen a Dios. Una de mis grandes alertas en mi mente cuando estaba en la iglesia que conocimos al Señor, con respecto a las prácticas consecutivas, fue en lo que en los ayunos a veces durábamos 3 días en ayuno, tomando agua de panelita o cosas así, pero yo me di cuenta que durábamos más tiempo dando vueltas y zapateando alrededor de un templo y gritándole al diablo, al demonio de esto, al demonio de aquello, que hablando con Dios. Y yo dije, ¿esto qué pasó? Yo empecé a reflexionar. Al fin hablamos más con el diablo que con el Señor y decimos que estamos orando. Es preferible sentarme a hablar con Dios o postrarme a hablar con Dios un tiempo más corto que ponerme todo el día a pelear contra el diablo. La pelea o la guerra espiritual contra el diablo es en la lucha del sometimiento a Dios para resistirlo en las tentaciones, en las dificultades,
y para extender su reino, el reino de Dios, ganándole terreno al diablo, predicando el evangelio y haciendo la voluntad del Señor. Allí es donde el diablo necesita que lo derrotemos, debemos derrotarlo. Él cree que no deberíamos, pero debemos derrotarlo, no el estar verbalizando cosas contra el diablo. Si puntualmente se puede o no se puede echar fuera demonios, bueno, eso es otro debate, pero el asunto es que predominantemente nuestra guerra espiritual se da de rodillas, clamándole a Dios y pidiéndole que nos dé fuerzas, como hicieron los discípulos, para seguir predicando el evangelio con denuedo y con valentía, mientras todos los demás se nos oponen, y seguir viviendo para Él. Y perdemos mucho de la vida de oración hoy en día cuando perdemos el objetivo. Y uno dice, pero bueno, con respecto al primer punto, el cómo, yo escuché una vez a un predicador muy conocido, Kenneth Hagin, si no estoy mal, estadounidense, y esos videos están por ahí en YouTube, que dijo un día muy claramente, y otros también lo han repetido, han hecho eco: cuando pida, no pida, hágase tu voluntad, pida, hágase mi voluntad, porque si no Dios nunca le va a conceder nada. Eso está fuera del cómo. Eso no es conectar el cielo con la tierra, eso no es querer traer el cielo a la tierra, sino querer que la tierra invada al cielo con toda su pecaminosidad y su egocentrismo. Ahora, cuando hablamos del objetivo, entonces es que nosotros nos quedemos aquí en la tierra hablando entre nosotros, o hablando con las circunstancias, o hablando con el mundo y no hablando con Dios. Y miren todos los salmos, qué hermosos. No les da pena decirle a Dios qué tan mal está, ni qué tanto se han equivocado, ni le da pena clamar por sus circunstancias o situación. A veces se vuelve muy difícil porque claman venganza contra sus enemigos, es la expresión de ellos de queriendo que se haga justicia. Pero definitivamente detrás de eso está que Dios establezca su reino. El objetivo es que Dios obre en esta circunstancia, que contenga la maldad de alguna manera. Oran a Dios. Señora. Claro. Pero en mí no, eso no tendría sentido. Claro, ese cómo empieza conmigo, haciendo la voluntad del Señor en mi vida, ese objetivo empieza conmigo dirigiendo la oración a Dios, pero ese tercer punto es el uso de la oración. ¿Qué se hace con las oraciones? Verso 5, Apocalipsis 8:5 dice: y el ángel tomó el incensario. Esto es muy fuerte porque acaba de citar el hecho de que los salmistas pedían venganza contra sus enemigos para establecer el reino de Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Obvio, estamos en el contexto de Apocalipsis. Aterricemos de nuevo, recordemos que estamos en Apocalipsis, que se está incrementando el conflicto, ya está la tercera visión y se va incrementando cada día más o cada vez más hasta el final, cuando haya el desenlace, que ya reine el Señor y regrese. Entonces ya ahorita aquí en las trompetas que van a empezar, cuando lanzan todo eso, los fuegos, el relámpago, los truenos, las voces, el terremoto, simbolizan juicio sobre la humanidad. Y los sellos antes empezaron primero con los seres humanos en conflicto, en guerras, y terminaron al final con problemas a nivel de las circunstancias. Pero aquí empieza de una con problemas a nivel catastróficos y cataclísmicos en las trompetas. Y en el capítulo 9, tengo que decírselos, en el capítulo 9 termina el desenlace mostrando que la gente ni así se arrepiente. Porque como dijo alguna vez un autor, Dios nos habla a través de su palabra y de su espíritu, pero nos grita a través del dolor y las circunstancias tremendas. Entonces la humanidad no puede decir que Dios no le llamó la atención, porque a través de las circunstancias difíciles como lo que estamos viviendo ahora, que no es tan difícil como otras que han existido antes, creo que ahorita lo difícil es los medios de comunicación tan masivos que nos golpean tanto, una pandemia. Lo que Dios está haciendo es llamando la atención a la gente para que se den cuenta que su vida es fugaz y para que busquen la eternidad en Él a través del arrepentimiento de sus pecados y la fe en Cristo. Eso es lo que está haciendo. Entonces usa nuestras oraciones. Si usted dice: Señor, venga tu reino a la tierra, ¿cómo las usa Dios? Listo, dígale al ángel que agarre, meta todo eso entre el incensario y lo tire. Y cuando lo tire,
allá va a caer en la tierra y va a traer juicios sobre la tierra, circunstancias difíciles y duras para que la gente busque mi presencia y se arrepienta. Eso suena muy duro y muy difícil, ¿no? Pero recuerden que esto no está hablando de la forma como lo estamos interpretando, que es la forma que me parece más correcta por visiones. No está hablando específicamente solo de antes de que Cristo venga, está hablando de lo que sucede en principio en cada generación hasta que Cristo regrese. Porque hace 100 años hubo la gripa española, antes estuvo la peste negra o la peste bubónica, la de las ratas, y dicen algunos que en el mundo conocido, creo que en Europa mató como la tercera parte del mundo, otros dicen que fue la mitad de los habitantes, y ahí está, el mundo no se acabó, quedó. Ahorita está muriendo un 3%, 3.5, 4 por mucho de los infectados del coronavirus. Para nosotros son muchos, para nosotros son demasiados, pero son muy poquitos comparados con otras plagas. ¿Y qué está haciendo Dios con ello? Como cuando explota un volcán o como cuando sucede un tsunami. ¿Qué está haciendo Dios con ello? Está diciendo, arrepiéntanse de sus pecados, vean que el mundo está sufriendo, como dice la Biblia, por causa del pecado del humano. No existiría cataclismo, no existiría catástrofe, no existiría nada si Adán y Eva no hubieran pecado. Y no seguirían existiendo si ya todos no pecáramos, pero como no podemos dejar de hacerlo, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo y que todos se arrepientan y crean. O sea que solamente cuando Cristo regrese pararán de haber catástrofes mundiales. Eso es tremendo, ¿cierto? O sea que ¿cuándo vamos a parar nosotros de orar? Nunca, porque siempre oramos, Señor, hágase tu voluntad, tu reino venga, siempre dirigimos hacia arriba el cómo, el objetivo, pero cómo las usa Dios, listo, voy a desembocar lo que mi pueblo está pidiendo, haciendo que mi reino se establezca, llamando la atención a la gente por medio de dificultades grandes para que escuchen la predicación de mi pueblo y escuchen que Cristo es el Salvador y se arrepientan y se conviertan. Dios sí usa mis oraciones. Y uno dice, ay, pero yo pedí por esto y no me ha contestado. No, pero Dios no le ha contestado de esa forma. Hay todo un libro que le recomiendo de John Owen, uno de los puritanos, si no estoy mal era de él, y hay un capítulo donde dice cuando Dios contesta con algo distinto a lo que yo pido. Y el ejemplo que pone es cuando Dios le dice a Abraham, después que ya había tenido el hijo con la sierva, con Agar, Ismael, le dice Dios, yo te voy a dar descendencia, no te va a heredar el mayordomo, yo te voy a dar tu pueblo, te voy a bendecir con tu hijo. Le dice, sí Señor, que viva delante de ti Ismael, porque ya estaba Ismael ahí. Le dice Dios, no, o sea, él está orando por Ismael, está hablando con Dios, a nosotros nos da perspectiva eso. Y Dios le dice, no, Ismael no, otro, va a ser Isaac. Entonces usted ora por una cosa y Dios le responde con otra, porque no se trata exactamente de lo que usted pide, porque lo que Dios quiere para nosotros es mejor, y ese es el asunto. Y no hay problema con que yo ore porque Dios establezca su reino y no se manifieste de la forma exacta como yo quiero en mi vida personal y en las circunstancias de mi sociedad. Pero Dios sí está obrando en medio de mi sociedad, y eso es todo lo que enseña Apocalipsis, para establecer su reino en medio de las dificultades, incluso juzgando el pecado y permitiendo que las consecuencias del pecado vengan sobre la humanidad, que es lo que se ve en el capítulo 9. Y hasta sufran, porque la misma humanidad, aunque sufre, no quiere someterse al Señor. Entonces yo oro para que se conviertan muchos, y Dios me contesta haciendo que las circunstancias se vuelvan adversas para que muchos quieran buscar, venga por favor ora por mí, venga por favor me ayuda. Hace un momento me llamó alguien por una consejería y espero que se concrete, por favor me puede dar una consejería de pareja. ¿Yo qué tengo que hacer? Ir o atender, pero más que aconsejar tengo también que predicar el Evangelio para que él pueda convertirse. Señor, esa es la oportunidad de entrada. Señora. Claro, porque se puede sanar, se puede restaurar la relación familiar, se puede restaurar la economía, puede irse el coronavirus y ya no vuelven a haber ninguna clase de virus patógenos, porque necesitamos muchos virus, que esa es la satanización de las cosas a veces, ¿no? Necesitamos muchos virus para nuestro metabolismo y una cantidad de cosas más, tenemos bacterias en nuestro colon y una cantidad de cosas que necesitamos, pero cuando se altera el equilibrio es cuando tenemos enfermedades. Pero se pueden ir todo lo que nos produce enfermedades y todo lo demás, y no sirve de nada si la gente no se arrepiente y cree en Cristo. Eso es para que haya una alerta y una posibilidad de evangelismo. ¿Qué hay que hacer ahora cuando la gente me dice, uy, se me murió un familiar, uy, ore por mí porque estoy enfermo, uy, ore por un familiar que está enfermo? Oramos por ellos, pedimos por ellos, pero aprovechamos la oportunidad para predicarles el evangelio. Mira, somos fugaces, está pasando la vida, está pasando el mundo, no nos acontezca como muestra Apocalipsis, vinieron trompetas, vinieron catástrofes y la gente al final no se arrepentía, sino más blasfemaba en contra de Dios. Y al final esto es pasajero, ahorita morimos dentro de unos decenas de años por mucho.
y nos vamos a la eternidad, ¿y en dónde vamos a estar eternamente? Y sí hay una vida eterna, y contrario a lo que enseñan los testigos de Jehová, el simbolismo también en Apocalipsis capítulo 5, en uno de los sellos es que las almas debajo del altar estaban clamando y estaban orando: Señor, ¿hasta cuándo no vengas de los que están en la tierra, la sangre nuestra, los que habían muerto como mártires? Aún los que mueren ahora y van al cielo siguen orando. El catolicismo romano nos enredó diciendo que le pidamos a esos que ya están en el cielo para que intercedan por nosotros. No se le pide, según la Biblia, ni a los que ya murieron y que están en el cielo, ni a los ángeles que se conectan con nuestras oraciones en el cielo. Se le pide a Dios, que está escuchando a los unos y mandando a los otros directamente. Amén. Pero el asunto es que seguimos clamando. Así que si usted no ora, o más bien, si usted no ora de esa forma, buscando la voluntad de Dios aquí en la tierra. Segundo, si usted no tiene como objetivo el cielo, sino que espera que le escuchen aquí en la tierra. Hay gente que dice: ay, pero lloré por usted. Ay, pero usted no se dio cuenta que lloré. Yo estaba orando por usted. No, que lo vea solo Dios. Y si usted no cree que Dios usa sus oraciones, se va a desentusiasmar. Dios las usa, pero no siempre contesta de la forma que nosotros queremos que conteste. Pero sí las usa, y siempre. Así lo ha establecido desde el Antiguo Testamento. Cuando fue a liberar al pueblo de Israel, se cumplió el tiempo, y no dijo Dios: yo voy a liberar al pueblo de Israel ahora que ya se cumplió el tiempo que le prometí a Abraham. No, dice que se levantó el pueblo a orar y a clamar a él, y cuando se cumplió el tiempo, dice la Biblia que él oyó la oración de su pueblo y les respondió y los liberó. O sea, Dios usa nuestras oraciones para traer la extensión de su reino aquí en la tierra. Así que ore, y ore con todas las fuerzas y las ganas. Así sean imperfectas sus oraciones, Dios las moldea si en el fondo usted quiere la voluntad de Dios y las apunta a él, y las usa aquí para la tierra. Se conecta con los ángeles y estamos en el mismo equipo. Estamos en el mismo equipo. ¿Qué tal si oramos precisamente? Tanto hablamos de oración que me dieron ganas de orar de nuevo. Vamos a orar. ¿Hay alguna petición especial en esta noche a propósito por alguna cuestión, alguno de ustedes? ¿Cómo siguieron? ¿Cómo siguió Dianita? ¿Bien? Bien. Dayan, ¿cómo va? ¿Brazo? Bien. Gloria a Dios. ¿Mi hermana, alguna petición? ¿De su hermano? No. ¿No se escucha? ¿No hay peticiones? Ah, ok. Con la salud del hermano y de la hermana Daisy. Listo. ¿Qué tenía? ¿Tiene alguna enfermedad? Ah, el proceso que él tiene. Ya. Sí, ya recorre. Dios le dé la recuperación completa. Neina. Sí. Obvio. Ok. Gracias, Padre, te damos en esta noche por el privilegio de poder orar a ti. Cuando pedimos, oh Santo Señor, de acuerdo a lo que vemos en tu palabra, no pedimos al aire, y nuestras oraciones no quedan en lo horizontal, sino suben en lo vertical, si son en el nombre de Jesús, si son por la fe en Cristo, si son por la confianza de que tú nos oyes, por la fe en Cristo y por la obra de Cristo, tú las usas, Señor. Y queremos pedirte, Señor, por estas personas puntuales, el primo de Leina, que está aún, oh Santo Señor, privado de la libertad, y que tú sabes el proceso que ha venido pasando en su vida, tú sabes todo su pasado, su presente, y obviamente en tus manos está su futuro. Así que te pedimos que traigas consuelo a su corazón, fortaleza a su alma, convicción plena de arrepentimiento y de conversión a ti, y que tú le respondas conforme a tu voluntad, para que tu reino sea extendido donde Él está ahora, a través de su transformación, su conversión, y donde tú lo lleves después. Obviamente Él pide salir libre. Respóndenos, Señor, conforme a tu voluntad, te lo pedimos, para que sea la extensión de tu reino, no para otra cosa, Señor, sino para que pueda dar testimonio fuera de quién tú eres y de lo que tú haces en las vidas de las personas, cómo las transformas y cómo las usas y cómo las cambias completamente. Y obviamente a su familia también la ayudes y la consueles y la dirijas en medio de todo este proceso. Pero también te pedimos por el hermano y la hermana Daisy, también por su proceso, en este caso ya físico, en su enfermedad, en su dolencia, Señor, dictaminado por el médico con la gravedad y con el diagnóstico que tú conoces, pero que está en tus manos, oh Santo Señor, porque tú eres el que conoce a profundidad cada célula de nuestro cuerpo, cada átomo de nuestro ser, cada órgano, cada sistema, cada funcionamiento,
y como algunos médicos lo llaman, puedes obrar algunas cosas fuera de los parámetros establecidos o fuera de lo que normalmente se debería dar en la evolución de una enfermedad, que para nosotros son milagros cuando tú intervienes y sanas completamente a una persona. Te lo pedimos conforme a tu voluntad, y si a ti te place, Señor, sanarlo a través del proceso de sus terapias, de sus medicaciones y de los tratamientos que está teniendo, bendito sea tu nombre, que una u otra de las cosas que tú decidas sobre él, Señor, conforme a tu voluntad te pedimos, sirva para precisamente lo que hablamos hace un rato, la extensión de tu reino, la consolidación de su corazón en Cristo, la extensión de tu reino a través de la fe en Cristo en su corazón, y que la eternidad le esté asegurada a través de este proceso, encontrándose con Cristo más profundamente y verdaderamente, y extendiendo tu reino a través de su testimonio. Obra en él, Señor, obra en su familia con fortaleza, dale consuelo, dale paz. A todos los demás, Señor, también por Diana y por Dayan, Señor, te pido y sobre todo te doy gracias por su familia y por contestarnos las oraciones. Ellos también tuvieron algún episodio agudo de enfermedad, y gracias por contestarnos. Gracias por sus hijos, gracias por su familia, bendícelos, guarda la iglesia. Y por amor de tu nombre, ponnos a orar, más oraciones para ese incensario celestial, que no existe en lo real, pero que simboliza gloriosamente la realidad de que nuestras oraciones son recibidas por ti en el cielo y son conectadas con las instrucciones de los ángeles desde tu trono, Señor. Glorifícate, Señor, levantándonos a orar. Que no menospreciemos esto, Señor, que no queramos idolatrar a los que ya partieron y fueron de testimonio, como los que ya muestra el Apocalipsis fallecieron y están allí orándote a ti en el cielo y en comunión contigo, ni queramos idolatrar ángeles ni seres demasiado majestuosos, que son gloriosos porque son más altos y están cercanos a ti y a tu trono, pero que definitivamente no tienen el privilegio que nosotros tenemos, que habiendo sido pecadores, restaurados por la fe en Cristo, podamos clamar y ellos tengan que conectarse con nuestro clamor para hacer tu voluntad en la tierra. Usa nuestras oraciones, Señor, y úsanos en oración, y ayúdanos a hacer tu voluntad y no solamente a pedir por tu voluntad. Y ayúdanos, oh Santo Señor, en cada caso para nosotros, para nuestras economías, para nuestra vida física, pero sobre todo para nuestra vida espiritual, nuestras relaciones como pareja, como hijos, como padres, como trabajadores, como patrones, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro carácter, Señor, podamos ser instrumentos de tu reino, y que lo que oremos para cada área de nuestras vidas y de la de los demás sean usadas conforme a tu voluntad, como a ti te plazca, Señor. Respóndenos, porque tú eres un Dios perfecto. Y oramos bajo el marco de tu palabra, pero específicamente tú lo usas conforme a ti te plazca, Señor. Y usa, Señor, lo que está pasando en este tiempo para que muchos te conozcan. Que no suceda lo que nos muestra el capítulo 9, que más reniegan de ti, sino que muchos, Santo Señor, vengan a tus pies en medio de las dificultades de este tiempo, de esta época, de esta pandemia, de estas situaciones económicas, de orden público, de política, de filosofías y de cuánta cosa se levante, Señor. Muchos se conviertan y nosotros no dejemos de predicar y de orar para que tú obres la extensión de tu reino en Cristo. Damos gracias a ti en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús mismo. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mi hermano y mis hermanas. Un abrazo.